Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les invitamos pues en este momento a que disponga su corazón para adorar a nuestro Señor Jesucristo a través de estas adoraciones en su nombre. Desde el fondo de mi alma nace una canción en respuesta del anhelo de adorar a Dios y sentir la dulce compañía del Señor. Quiero adorarte, mi Señor. Un minuto en la presencia de nuestro Señor es mejor que miles fuera de sus atrios, y es por eso que con toda el alma y el corazón quiero adorarte, mi Señor. Abrir los cielos con mi adoración
Bien, Dios les bendiga, hermano, a todos los presentes, que el Señor continúe bendiciendo la vida de cada uno, a todos los hermanos que también están en sintonía a través de los diferentes medios de difusión. Bienvenidos y gracias por acompañarnos una vez más en este tiempo de la palabra, donde meditaremos juntos en la palabra del Señor. Usted que está en su casa también, con su Biblia en mano, pidamos al Señor que nos dé la dirección y la sabiduría para la comprensión de su palabra. La Iglesia Bautista Central de Cumaná se complace cada semana en compartir el mensaje de la palabra, los cantos, de tal manera que esto sea un instrumento para edificación, para crecimiento del pueblo de Dios. Quiero invitarle a que podamos orar por un momento. Señor, te damos gracias, alabamos tu nombre, reconocemos tu presencia en este lugar. Gracias por estar con nosotros y sobre todo, mi Dios, gracias porque nos has dado el privilegio de conocerte, de tener una relación contigo. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, mi Señor, a vivir siempre en obediencia, honrando tu nombre. Pedimos dirección en este tiempo para la comprensión de tu palabra y para que nosotros podamos ponerla en práctica. Que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, Padre. Amén. Bien, hermano, le invito a que pueda buscar allí en su Biblia Marcos capítulo 1. Recuerde que estamos teniendo una serie de meditaciones en el Evangelio según Marcos y ya nos corresponde entonces meditar en Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 20. Marcos 1, versículos del 16 al 20. Busque allí en su Biblia Marcos capítulo 1 y vamos a leer ese pasaje que Marcos nos presenta acá. Y dice la palabra del Señor: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaron la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Dice el versículo 19, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también a ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Acá vemos un texto realmente interesante. Ahí está Jesús presente, está un par de hermanos. Y leer este pasaje nos hace meditar y pensar en ese momento, mi hermano, en el que usted conoció al Señor, en el momento en el que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Cristo, ya sea que alguno le invitó a ir a un grupo de estudio bíblico, o le invitó a ir a la iglesia, o tal vez alguien le presentó el Evangelio en la universidad, en el trabajo, o probablemente también puede ser el caso que usted por su propia cuenta decidió ir a la iglesia. Usted un día decidió: yo voy a ir al culto, voy a ir a la iglesia, voy a ver qué es eso allí. Tal vez también se ha dado el caso de aquellos que han conocido al Señor a través de un mensaje que escucharon por medio de la televisión o a través de la radio. Hay testimonios de hermanos que se convirtieron escuchando a un predicador a través de estos medios, pues. Lo cierto es que ese día en el que conocimos al Señor, en el que tuvimos la oportunidad de hallarle o de tener ese encuentro con Él, eso marcó nuestra vida. Eso marcó un antes y un después, pues conocimos a Jesucristo. Tuvimos el privilegio de decidir seguirle. Y vamos a hablar un poco acerca de esto, porque de esto se trata lo que está pasando acá en este texto que Marcos nos presenta. Usted tuvo en un momento la oportunidad de decidir seguir a Cristo. Resulta que entonces decidió y comenzó a seguir al Salvador. No tuvo más opciones,
no pudo resistirse a ese llamado y acudió al llamado del Señor, respondió a la voz del Señor y le dijo: heme aquí, y usted le reconoció como el Señor y el Salvador de su vida. Habiendo hablado de estas diferentes situaciones en las que uno y otro pudo conocer al Señor, nosotros nos podemos hacer una pregunta con respecto a esto, y es la siguiente. Esta pregunta que dice: ¿fuimos nosotros los que buscamos al Señor? O sea, ¿podemos considerar que nosotros buscamos al Señor o que el Señor nos buscó a nosotros y nos encontró? Bien, ¿qué piensa usted? ¿Ha meditado usted con respecto a esto? ¿Buscamos nosotros al Señor o el Señor nos buscó a nosotros y nos encontró? Hablar de esto es hablar de la gracia de Dios, del favor inmerecido de Dios, y por eso yo he titulado el mensaje de este día: Dios buscando al hombre. Y el título de este mensaje da la respuesta a esta pregunta que nos hemos hecho. ¿Somos nosotros los que buscamos al Señor? Independientemente de cómo se dio la situación en ese momento cuando le hallamos, cuando le conocimos, ¿fuimos nosotros o Él nos encontró? Dios buscando al hombre. Y vamos a ver a través de este texto cómo Dios mismo se ha encargado a través de las edades, a través de los siglos, de buscar a su pueblo. Y esto refleja el amor de Dios por nosotros, el amor de Dios por su pueblo escogido. Y allí estamos incluidos todos aquellos que le hemos aceptado como el Señor y el Salvador de su vida. Previamente a este relato que hemos visto acá en Marcos 1, versículo 16, ya sabe usted que Jesús había comenzado su ministerio, había empezado a ejecutar la misión que Dios le había llamado a hacer. Y ahora acá vemos en este texto, por supuesto ya Jesús había hecho ciertas cosas, había andado por allí, no hay detalles, pero ya él había comenzado su ministerio. Y aquí Marcos nos está hablando de cómo el Señor comienza entonces a llamar a una serie de hombres, los cuales van a formar parte de aquellos que serían un grupo especial para la predicación del Evangelio. Nosotros lo conocemos como los discípulos, pero posteriormente ellos fueron llamados los apóstoles, aquellos que regarían o llevarían el mensaje del Señor por el mundo conocido, y tanto es así que ellos cumplieron esa misión que hoy en día usted y yo conocemos la palabra, porque ellos allá asumieron el compromiso de predicar el mensaje al mundo conocido de la época. Vemos a Jesús entonces acá en Marcos capítulo 1, versículo 16, haciendo un proceso de selección, buscando a hombres que iban a formar parte de su ministerio. Y en el pasaje, allí en el versículo 16, vemos cómo hace un llamado a un par de hermanos. Aquí vemos a Simón, que usted lo conoce como Pedro, y a Andrés, su hermano. Y en el versículo 19 vemos a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Hacen la salvedad de que son los hijos de Zebedeo porque también hay otro Jacobo, que es hijo de Alfeo. Aquí vemos en este texto, mis hermanos, que esta pareja de hermanos tenían una serie de similitudes, o en el sentido de que habían ciertas características, sobre todo por el trabajo que tenían, ¿verdad? Ellos eran pescadores, tenían un trabajo similar, probablemente se conocían porque trabajaban en la misma zona allí, en el mar de Galilea. Esta práctica o este trabajo era muy común en esos tiempos, era un trabajo que de alguna manera proveía mucho dinero, y la gente buscaba pues este alimento como lo es el pescado. Y bueno, ellos estaban realizando esa tarea. Jesús ve a estos hombres, y esto es lo interesante de este texto, porque aquí vamos a ver cómo se refleja la gracia de Dios al ver a hombres, y al ver a estos hombres, y toma la decisión de llamarlos e invitarlos a ser parte de su ministerio. El llamado que estos hombres reciben de parte de Jesús allí en ese lugar cambiaría el rumbo de sus vidas.
Cabe destacar, mis hermanos, que para ellos Jesús no era desconocido, no era la primera vez que que ellos ven a Jesús. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en versículos 35 al 42, nos presenta un relato donde probablemente ya estos hombres habían escuchado a Jesús, habían conocido a Jesús, pero aún no tenían una relación directa con él, como a partir de aquí va a comenzar a suceder. Jesús entonces aparece en este lugar, allí a las orillas del mar de Galilea, para hacer un llamado irrevocable a esta pareja de hermanos. No fueron los únicos, ya veremos en el camino y en el estudio de este libro de Marcos cómo el Señor llama también a otros, pero de manera particular en este momento estamos viendo cómo el Señor llama a este par de hermanos. Bien, este acto que Jesús hace de llamarlos, es importante que destaquemos que no fue un acto casual, no fue que Jesús andaba por allí y de manera improvisada decidió llamar a estos hombres. Jesús tenía bien claro a qué iba a ese lugar, él sabía que ellos estaban allí, él sabía a qué iba él allí, a buscar a estos hombres, tenía bien claro el propósito que tenía al dirigirse a esa zona en la que se encontraban estos hermanos. Por tanto, me gustaría que podamos dividir este texto en dos partes, por lo menos. Primeramente, Jesús busca y llama al hombre. Ese es el primer punto. Jesús busca y llama al hombre. Y el segundo punto es el siguiente. El hombre escucha y responde al llamado de Jesús. Dos puntos me gustaría desarrollar a partir de este texto que hemos leído para ver, mis hermanos, cómo Dios en su gracia y misericordia se ha encargado de buscar al hombre, de atraerlo a él y de mostrarle su gracia, su perdón, invitarlo a ser parte de ese pueblo universal, de esa iglesia que el Señor está formando a lo largo de los siglos y en todas las naciones. Primer punto, Jesús busca y llama al hombre. Ve allí versículo 16, cuando usted lee el versículo 16 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano. En el versículo 17 dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí. Si vemos más abajo, en el versículo 19 dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Y en el versículo 20 nos dice, y luego los llamó. Claramente podemos notar acá cómo hay de parte de Jesús una búsqueda y un llamado que hace a partir de esa búsqueda. Pero entiéndase, como ya hemos dicho, que esta búsqueda no es una búsqueda improvisada, no es una búsqueda al azar. El Señor ya tenía claramente definido qué iba a hacer en ese lugar al que Él se dirigió en ese momento. Jesús ya había determinado que estos hombres formarían parte de su ministerio. Su decisión al llamarlos, al invitarlos a seguirle, no fue un acto casual, no fue un acto al azar. Usted y yo no hemos sido llamados al azar por el Señor, o fue un acto así como que de la nada se dio y conocimos al Señor. Previamente el Señor ya tenía establecido que usted y yo le íbamos a conocer. Gracias y gloria le damos al Señor porque un día escuchamos el mensaje, un día escuchamos la palabra y eso fue la puerta y la oportunidad que el Espíritu de Dios usó para convencernos de nuestro pecado, para convencernos de nuestra condición en la que nos hallamos separados de Dios y procedimos al arrepentimiento. Acá Jesús, entonces, vemos cómo manifiesta un acto de amor y gracia. Por eso la pregunta, ¿qué podemos notar en esta acción de Jesús al dirigirse a ese lugar y hacer este llamado especial a estos hombres, a esta pareja de hermanos que se encontraban en sus labores cotidianas, que se encontraban en el trabajo que ellos hacían con regularidad? ¿Qué podemos notar entonces en la acción de Jesús? Podemos ver acá de su parte un acto de amor, un acto de gracia. Ninguno
Ninguno de los que estaban presentes en esa orilla del mar de Galilea merecía ser llamado por el Señor. Ninguno de los que hemos vivido, de los que han vivido a lo largo de los siglos y que han sido parte y han sido llamados por el Señor para ser parte de su iglesia, han merecido ser llamados por el Señor. Usted y yo, que hoy seguimos al Señor y le conocemos y tenemos una relación con Él, no merecemos en ninguna manera, no merecíamos en ninguna manera ser llamados y ser escogidos por Él. Por eso es que podemos ver en esta acción de Jesús, al llamar a Simón, a Andrés, a Jacobo y a Juan, y por supuesto hoy lo aplicamos a nosotros, podemos ver que allí, de parte de Jesús, hay claramente una manifestación de amor y gracia. Y entiéndase gracia, un favor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. No lo merecíamos y por ello nosotros debemos dar alto honor al hecho de que un día el Señor nos permitió conocerle, un día el Señor nos encontró y no pudimos resistirnos al llamado que Él nos hizo. Y ya vamos a hablar acerca de esto de que el llamado es irresistible. Haber sido incluidos en su grey denota una expresión maravillosa del amor de Dios y su favor inmerecido hacia nosotros. De manera que estos hombres estaban experimentando el amor y la gracia del Señor en ese momento, y es realmente hermoso poder imaginar cómo estos hombres se encontraban allí en sus labores cotidianas haciendo su trabajo, y en un acto de gracia el Señor los mira y los llama y los invita a ser parte de su ministerio. Ahora bien, es importante resaltar que no había, la razón principal del llamado de Jesús y de la invitación de Jesús a estos hombres no se fundamenta en alguna habilidad o alguna particularidad en la vida de estos hombres. No es la base del llamado. Jesús no los está llamando por lo que son, sino por lo que ellos pueden ser y llegar a ser a través del Espíritu y el poder de Dios que iba a operar en la vida de estos hombres. Tal sucede con nosotros también, mis hermanos. El Señor no nos ha llamado porque ha visto en nosotros alguna habilidad o ha visto en nosotros ciertas actitudes que le han motivado a llamarnos. Ha sido por gracia, ha sido un don inmerecido. Más bien el Señor ve lo que Él puede llegar a hacer a través de nosotros, lo que podemos nosotros llegar a hacer a través y por medio del poder del Espíritu de Dios que Él pone en la vida de aquellos que le conocemos y que le recibimos como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Jesús llama a estos hombres no por lo que son, resaltemos esta idea, no por lo que son o habilidad alguna en ellos, sino por lo que pueden llegar a ser por medio de Él. De hecho, eran solo unos pescadores, eran hombres que en la época eran sin estudios, no tenían un estudio especial en sus vidas. Sin embargo, vemos cómo el Señor, al llamarlos y hacerlos parte de su equipo especial para el trabajo, los capacitó, los entrenó y los hizo hombres de sabiduría. Como dice el apóstol Pablo, que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A propósito de eso, en segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, versículos 4 y 5, dice lo siguiente: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si hay alguna habilidad que nosotros podamos tener, si hay alguna competencia, si hay algún don, si hay algún talento que nosotros podamos tener a la hora de hacer y servir al Señor, no es un asunto que proviene de nosotros, sino una capacidad, una competencia que el Señor ha puesto en nosotros, proviene de Él, por Él y para la gloria de Él. Acá
en este texto que nos presenta Marcos, también podemos notar cómo el llamado que Jesús hace y el llamado que Jesús nos hizo en algún momento es un llamado imperativo, es una orden, es un llamado que no puede ser rechazado. Si usted lee nuevamente la invitación de Jesús a estos hombres, por lo menos allí en el versículo 17, dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí. Esta expresión originalmente denota, expresa una orden que no puede ser rechazada, una orden cuya respuesta debe ser la obediencia. La respuesta a este llamado que Jesús está haciendo a estos hombres debe ser la obediencia. Ahora nosotros nos preguntamos, entonces ellos están siendo obligados a seguir al Señor, están siendo obligados de tal manera que no tienen otra opción sino seguirlos. No lo podemos ver de esa manera o no lo veamos de esa manera. Es un llamado que de manera especial el Señor obra a través de su Espíritu para que a la hora de responder a ello nosotros podamos ver las cosas, o estos hombres, que es el caso que estamos estudiando, pudieran ver lo que iban a dejar como algo que no tenía valor. Por supuesto que en su humanidad ellos se vieron digamos en el cuestionamiento, pudieron haberse cuestionado, wow, tengo que dejar esto o tengo que dejar aquello, pero el llamado del Señor es tan especial que permite al hombre poder ver todas estas cosas como innecesarias y así proceder al llamado de una manera voluntaria y no obligada. Hermanos, siempre hay un precio que pagar y ellos estuvieron dispuestos a dejar lo que tenían. Y esto nos lleva entonces al segundo punto, porque el segundo punto, hace referencia a cómo el hombre escucha y responde al llamado de Dios. En el versículo 18 nosotros podemos ver allí que dice lo siguiente, y dejando luego sus redes, le siguieron, hablando de Simón y de Andrés. Y en el versículo 20 dice, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Hay una respuesta de parte de estos hombres. Y por supuesto, vemos una respuesta de obediencia al llamado que están recibiendo de parte del Señor. Venid en pos de mí, o vengan, síganme. Esta respuesta es inmediata, esta respuesta es voluntaria, esta respuesta es diligente. La decisión que estos hombres tomaron no fue una decisión fácil. Se trataba de abandonar el sustento que ellos tenían en sus vidas. Además de eso, enfrentarse a la sociedad o a la situación social del momento en el que, en esa época, y por supuesto hoy lo sigue siendo, pero en ese tiempo, los hombres o los hijos de la casa, los que eran hijos varones, tenían la responsabilidad de velar por el cuidado de sus padres. Tenían la responsabilidad de ser parte del sustento de la casa. De manera que al responder ellos en obediencia al llamado que Jesús les está haciendo, ellos están decidiendo abandonar las funciones que como hijos tenían, las funciones que como hijos varones les correspondía por lo que la sociedad establecía en ese momento. Una decisión como las que ellos tomaron era considerado totalmente una locura, precisamente por lo que esto significaba, dejar a sus padres e ir tras un hombre que para la época también la sociedad veía esto como maestros que se levantaban y que inventaban historias o comenzaban a enseñar ciertas cosas y revolucionaban al pueblo. Por supuesto, ese no era el plan de Jesús, esa no era la misión de Jesús, sino más bien traer un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación
pero la sociedad y el grupo o la élite religiosa del momento lo hizo ver como un loco o lo hizo ver como alguien que no tenía sustento en lo que decían. Lo cierto es que este par de hermanos decidieron seguir a Jesús. Y usted entonces se pone a pensar en esto y nos ponemos nosotros a pensar y a considerar lo que implicó la decisión de estos hombres. Acá nosotros podemos resaltar, o el texto busca resaltar, en primer lugar, la autoridad de Jesús, porque cualquiera pudiera pensar que aquí se está enseñando que para seguir a Jesús nosotros debemos abandonar y echar por tierra todo lo que nosotros tenemos a la hora de ser llamados por Él. Esto, mis hermanos, no es una ley que está establecida en el cristianismo que debemos nosotros abandonar a nuestra familia o debemos nosotros abandonar nuestros trabajos por seguirlo a Él. Esto es una decisión personal que cada uno de nosotros toma a la luz de lo que el Señor nos revela en cuanto al llamado que nos está haciendo. Es importante en todo esto la actitud del corazón. Es importante a la hora de ser llamados por el Señor y encontrarnos con lo que de alguna u otra manera debemos abandonar o estamos expuestos a abandonar, considerar la actitud de nuestro corazón. Hermanos, siempre va a haber un costo a la hora de seguir al Señor. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros a tomar la decisión de seguirle, independientemente de lo que nosotros debamos abandonar o debamos rechazar? Bien, Jesús no nos exige a nosotros rechazar a nuestras familias o rechazar nuestros trabajos, sino más bien nos llama a reflexionar cuán dispuestos estamos nosotros, en el caso de que así fuera, tener que dejarlo. Y por eso Él nos dejó el caso del joven rico. No sé si recuerdan esa historia donde el joven se acercó a Jesús a preguntarle qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Jesús, conociendo sus pensamientos, conociendo el corazón de este joven, le dice qué es lo que tiene que hacer. A lo que el joven entonces le responde: yo he hecho todo eso, Señor, desde mi juventud. Yo he hecho lo que usted me está diciendo que haga. Conociendo a Jesús, que realmente lo que él había hecho no era una acción realmente sincera, pues aún en su corazón había algo a lo que él se inclinaba y por lo que de alguna manera estaba en primer lugar para él. Por eso Jesús le dice: entonces anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Estaba Jesús allí enseñándonos o tratando de enseñar de que para seguirlo debemos nosotros abandonar y dejar nuestras riquezas, en el caso de los que tengan las posibilidades, abandonar nuestros bienes, botarlos? No es la enseñanza que Jesús pretendía dar en ese momento en el encuentro con el joven rico, sino más bien llevar a este muchacho a reflexionar con respecto a las prioridades que tenía. Y a la hora de seguir a Jesús, nosotros debemos considerar la prioridad. ¿Qué es realmente lo más importante para mí? Si tuviera que dejar esto, ¿realmente estoy dispuesto a dejarlo? ¿Hay en mí un apego por cosas materiales, por cosas que no tienen valor? Si tuviera que dejarlas por seguir a Jesús, ¿estaría dispuesto? Entonces, el hombre o este joven, al escuchar esa petición de Jesús, inmediatamente dice la Escritura que se entristeció. No estaba dispuesto a hacerlo. Y la verdad es que no estaba dispuesto a hacerlo porque no tenía claro sus prioridades. O si las tenía claras, su prioridad en ese momento eran las riquezas y no estaba dispuesto a abandonarlo por Jesús. Y es precisamente lo que debemos evaluar, la intención de nuestro corazón. ¿Cuán dispuestos estamos realmente a seguir al Señor? El llamado acá que vemos de Jesús a estos hombres es un llamado irresistible. Debemos establecer entonces
aquí una diferencia, porque ciertamente el Señor dice abiertamente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es un llamado general que el Señor está haciendo al mundo. Todo aquel que esté cansado y que esté de alguna manera trabajado, como dice acá el texto, los que estén trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Este es un llamado para todo el mundo. Bien, ahora, ya cuando el llamado se convierte en un asunto personal, bien, cuando el Señor, a través de su Espíritu, obra de manera particular en los que Él está llamando, si eso es así, y si el llamado es de Dios para ser parte, invitándolo a venir, a ser parte del pueblo, ese llamado en ninguna manera será rechazado. Ese llamado, la única respuesta que hay es el de seguirle. Porque cuando el Espíritu convence, cuando el Espíritu obra en el corazón del ser humano para arrepentimiento, no hay otra respuesta, sino el proceder al arrepentimiento. Estos hombres decidieron seguir al Señor, respondieron al llamado irrevocable que el Señor les estaba haciendo, y ellos continuaron tras las huellas de Jesús. Hermanos, vemos acá cómo la Biblia nos deja ejemplo de hombres que no pudieron resistirse al llamado del Señor. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, al hablar de Moisés, al hablar de Jonás, al hablar de Elías, y aquí en el Nuevo Testamento, al hablar de Pablo, nosotros vamos a ver en la vida de estos hombres que al ser llamados por Dios, aun cuando quizás alguno de ellos pudo mostrar alguna excusa para, en cierta forma, no seguir el llamado a la obediencia, vemos cómo finalmente ellos terminaron obedeciendo y respondiendo al llamado que el Señor les había hecho. Y acá, en este texto que Marcos nos ha presentado, de cómo Jesús llama a 4 hombres, nosotros podemos ver, mis hermanos, de parte del Señor, primeramente, el amor, la gracia, el favor inmerecido al llamar a los seres humanos, al llamar a los hombres para ser parte de su pueblo. Podemos ver allí, mis hermanos, y reflexionar en cómo el Señor también un día a nosotros nos llamó. El Señor también un día a nosotros nos invitó a ser parte de su pueblo, y nosotros respondimos a ese llamado, respondimos a esa invitación y decidimos seguirle y conocerle, porque no pudimos resistirnos a la voz del Señor, no pudimos resistirnos a ese llamado y a esa obra del Espíritu en ese momento que nos llevó al arrepentimiento, nos llevó a convencernos de nuestra condición de pecadores y a convencernos de la necesidad de un Salvador, de la necesidad de uno que podía libertarnos de las garras, de la esclavitud, del pecado. Y le damos gloria a Dios por eso. Si usted considera que ese momento usted fue libertado del pecado, usted debe sentirse gozoso y lleno de gratitud por esa obra sobrenatural que el Señor hizo en su vida al trasladarlo de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Y yo sé que aquí por lo menos hay 2 clases de personas: los que hemos decidido seguir a Cristo y los que en cierta forma aún no se han decidido por Él, solo están escuchando. Para ambos yo tengo unas palabras finales antes de terminar este mensaje. A los creyentes, a los que nos consideramos la iglesia, a los que nos consideramos los hijos de Dios, la siguiente pregunta, mis hermanos: ¿cuán comprometidos estamos con el llamado que un día, recuerda esa fecha, recuerda ese tiempo en el que el Señor te llamó? ¿Cuán comprometidos estamos con ese llamado que el Señor nos hizo en ese momento? Sea 1 año atrás, sean 2 años atrás, sean 10 años atrás, sean 20 años atrás. Hoy en día, reflexionemos cuán comprometidos estamos nosotros con ese llamado
del Señor, con esa invitación que el Señor nos hizo y a la cual nosotros respondimos en obediencia. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Quiero seguirte. Quiero servirte. Quiero ser un hijo tuyo. Acepto que soy un pecador y que necesito de un Salvador. Desde ese momento hasta el día de hoy, mi hermano, cuán comprometido estás tú con el Señor. Y al no creyente, al que aún no ha creído, el hecho de que hoy estés escuchando este mensaje, el hecho de que estés hoy escuchando la palabra del Señor, es una invitación de Dios a unirte a su pueblo. Es una invitación de Dios a conocerle y a reconocerle como el Señor y el Salvador de tu vida. Yo no puedo convencerte, solo el Espíritu de Dios puede hacer la obra en tu corazón de convencerte de tu condición de pecado y de tu necesidad de un Salvador por esa condición en la que te encuentras. Si oyes la voz del Señor y si el Espíritu de Dios está obrando en ti para arrepentimiento, no rechaces su voz. Clama a Él y responde en obediencia a ese llamado que el Señor te hace para ser parte de la iglesia, para ser parte del pueblo de Dios. Damos gloria y honra al Señor por este tiempo que nos ha permitido meditar en su palabra y reflexionar sobre el llamado del Señor, sobre ese amor inagotable del Señor al buscar a los suyos, al buscar a su pueblo. Él nos encontró y desde el principio ha sido así. Él ha estado buscando al hombre y nos ha encontrado. Y gloria a Dios, porque un día el Señor nos encontró. Demos honor, demos gloria y honra a ese llamado, a ese acto de amor que el Señor mostró al encontrarnos, abrazarnos y hacernos parte de su pueblo. Que para Dios sea la gloria y la honra. Señor, te alabamos, te exaltamos, glorificamos tu nombre, damos honra y gloria porque un día usted nos llamó, nos hizo parte de tu pueblo. Gracias porque a la luz de este texto nosotros hemos podido meditar cómo tu gracia, cómo tu amor se manifiesta hacia la humanidad, hacia el hombre, que aun cuando no merecemos ninguna invitación, que aun cuando no merecemos el ser hallados por ti, usted lo ha hecho, mi Dios, y ahí se refleja tu bondad, tu misericordia, tu amor, tu gracia. Alabamos tu nombre por eso, Señor, y oramos en este momento para que tu Santo Espíritu obre de manera especial en la vida de aquellos que usted ha de añadir a la iglesia, en la vida de aquellos que usted ha llamado a ser parte del santo pueblo, de tu santo pueblo, mi Dios, la iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Sigan estudiando la palabra del Señor, sigamos en comunión con el Señor, orando, meditando en la palabra y que Él se siga glorificando en nuestras vidas. Que lo que usted lea en la palabra, que lo que leamos en la palabra, siempre lo pongamos en práctica y que allá afuera demos gloria a Dios por lo que somos, hijos de Dios. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.